órganos constitucionales. ¿Ya? Vamos por los órganos constitucionales, ya que es un tema muy recurrente, un tema muy incidente en examen de admisión, ¿ya? Uy, no son temas, como te digo, recurrentes, incidentes. Vamos de frente. A ver, aquí tenemos las OCAs. Primera OCA vamos a ver en materia económica, ¿ya? Las OCAs. Son los diversos órganos establecidos en la Constitución cuyas funciones son especializadas, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, estos organismos constitucionales son creados por la Constitución, pero sus funciones no lo encontramos en la Constitución. Lo vamos a encontrar en su respectiva ley orgánica, ¿no? Cada institución del Estado tiene su propia ley orgánica en este caso, ¿ya? A ver, dice acá. Contraloría General de la República. Es el órgano, la Contraloría es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Sus funciones están relacionadas con un adecuado uso de los recursos públicos, muchachos, los recursos del Estado. Por eso se dice que el Contralor, dentro de las etapas del presupuesto general de la República, el Contralor es quien vela por una correcta ejecución presupuestal, ¿no? En otras palabras, va a ser un vigilante, un supervisor, un fiscalizador del presupuesto, ¿ya? Dice acá, su representante es el Contralor General de la República, quien es designado por quién? Por la Comisión Permanente. Esa es pregunta de examen. ¿Y qué tal si en las alternativas te dice quién eh, va a designar al Contralor y no te pone en comisión permanente, pero en las alternativas hay Congreso o Poder Legislativo? Vas a tener que marcar ahí, ¿ya? Pero si en las claves viene comisión, comisión de frente, comisión permanente del Congreso. ¿A propuesta de quién? A propuesta de Dina. Dina viene con su lista, le dice al presidente del Congreso, de esta lista que te estoy enviando, me eliges a un contralor. Ya tuve la forma como lo hace, su metodología obviamente va a ser a través de una mayoría absoluta dentro de la comisión permanente. Y eligen al contralor por un periodo de 7 años sin reelección. ¿Ya? A propuesta del Poder Ejecutivo por un periodo de 7 años, sin reelección, ¿ya? Funciones del Contralor, muchachos. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto de la República, justo lo que te había dicho, que esa es la principal finalidad que va a tener el Contralor General. Supervisa las operaciones de la deuda pública. Esas operaciones de la deuda, muchachos, recuerda que eh, el Perú, nosotros debemos a muchos organismos multilaterales, ¿no? Y tenemos que amortizar esa deuda. ¿Quién supervisa que el Perú esté pagando correctamente? La Contraloría General de la República. Supervisa las operaciones de la deuda pública, ¿ya? Supervisa también. Fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones y municipalidades. Y cuando lo supervisa, fiscaliza, lo hace de manera permanente y descentralizada, o sea, todo el año, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, ¿no? Supervisa los actos de las instituciones sujetas a control, ¿no? Entonces, su función de la Contraloría, controlar, muchachos, controlar, ese es para eso, ¿no? Es su razón de ser de controlar el presupuesto, ¿ya? A ver, siguiente, Banco Central de Reservas del Perú, muchachos. Cuando hablamos del Banco Central, ahora, el BCRP, muchachos, es la autoridad monetaria en el país, ¿ya? Es la autoridad monetaria y va a tener una finalidad. Esa finalidad lo respalda el artículo 84 de la Constitución Política del Perú. El artículo 84 precisamente dice que la finalidad es preservar la estabilidad monetaria, ¿ya? Preservar la estabilidad monetaria en nuestro caso. El BCR Jóvenes está integrado por un directorio. Este directorio son 7 directores, ¿verdad? Está integrado por 7 directores. En este caso, cuyo periodo es de 5 años y hay reelección, ¿ya? Aquí no lo dice, pero tú vas y como te ayudando a la plaza, anda anotando, ¿ya? Hay reelección acá. Ahora, ¿quién designa a los directores? A los 4 primeros los designa el presidente de la República, incluido ¿quién? El presidente del BCR. Ya está incluido dentro de los 4, ¿ya? ¿Y qué hace el Poder Legislativo? Designa
a los tres restantes y ratifica ¿a quién? Al presidente del Banco Central, ¿ya? Esto fue una pregunta de admisión del año 2023, precisamente, ¿ya? Así como te indico, el BCR era para verdadero o falso, si no me equivoco, ¿ya? El BCR está integrado por 7 directores, ¿no? De los cuales, si te ponían ahí para que tú pongas verdadero o falso, 4 designados por el Poder Ejecutivo, incluido el presidente de la República, el presidente del BCR, perdón, y los 3 restantes los designa el Poder Legislativo y ratifica al presidente del Banco Central, ¿ya? ¿Qué más dice aquí? Ahora, vamos a ver sus funciones. La finalidad ya lo sabemos, que es preservar la estabilidad monetaria, ¿ya? Esa es su finalidad que tiene el Banco Central. Y dentro del artículo 84 también, ¿no? Nos indica que el Banco Central no, no financia al Tesoro Público. ¿Por qué no financia? O sea, no le da desembolso, no le da préstamos, en otras palabras. Si lo hiciera, estaría cometiendo un delito. Al decir que el BCR va a preservar la estabilidad monetaria, lo interpretamos como que combate la inflación, ¿ya? El BCR, muchachos, combate la inflación. Vamos a ver sus funciones. Regula la moneda y el crédito en el sistema financiero, ¿ya? Regula la moneda, la cantidad de dinero, ¿no? Que puede haber circulando en el país. Y el crédito, a través de sus políticas, por ejemplo, la tasa referencial, ¿no? Va a regular el crédito del sistema financiero. ¿De acuerdo a qué? A la necesidad que tenga la economía, ¿ya? Emite billetes y monedas, siendo el sol la moneda peruana desde el 2015, administra las reservas internacionales a su cargo, informa al país sobre las finanzas nacionales, ¿no? Emite billetes y monedas. ¿Cómo se llama ello? Esto también fue pregunta de examen. A eso se le conoce como emisión inorgánica, ¿ya? Perdón, orgánica, todo loco. Emite billetes y monedas es la emisión primaria, siendo quién, el sol la moneda peruana desde el 2015. Emisión de billetes y monedas, emisión primaria de dinero, billetes y monedas. ¿Existe una emisión secundaria? Sí, muchachos, pero el BCR no se encarga de la emisión secundaria, sino la banca comercial, la banca múltiple o la banca privada, como se tiene diversos nombres, son los encargados de la emisión secundaria. ¿A través de qué? De los depósitos en cuenta corriente, ¿ya? A través de esos depósitos, ellos son los encargados de la emisión secundaria de dinero. Administran las reservas internacionales. Jovencitos, ¿qué cosas son las RIN? ¿Han escuchado hablar? Las RIN. Las RIN, por ejemplo, son activos administrados por el Banco Central de Reserva. Está, lo constituyen las 5 monedas, por ejemplo, más importantes del mundo. El dólar, el euro, la libra esterlina, ¿no? El yen, el yuan. Y también hablamos de lingotes de oro, hablamos de certificados, de acciones, de bonos, ¿no? Son activos y pasivos que administra el Banco Central, las reservas internacionales. Ahora, ¿qué cosas son las reservas internacionales? Precisamente muestran la liquidez que tiene un país. ¿Qué tanta liquidez tiene un país? Y el Perú, en este caso el Estado, lo utiliza la RIN para enfrentar choques macroeconómicos adversos. Por ejemplo, imagínate que haya un conflicto con Colombia. ¿De dónde van a sacar la plata para poder financiar al ejército peruano, a las Fuerzas Armadas, de la RIN? Si hay un fenómeno del niño costero y está causando destrozos en las regiones, ¿de dónde envía, por ejemplo, en partidas presupuestales el gobierno nacional a un gobierno regional? De la RIN. Cuando hay epidemias o hay pandemias, ¿de dónde sale la plata para los bonos y poder enfrentar todo aquello, en este caso, que está deteriorando la sociedad, su salud de la sociedad? La plata sale de las RIN, ¿no? De las reservas internacionales netas. ¿Para qué? Para enfrentar choques macroeconómicos adversos, ¿ya? Informa al país sobre las finanzas nacionales, también va informando sobre las finanzas públicas, ¿no? Cómo evolucionan, en este caso, estas actividades. Esa es otra función del BCR. Administra la rentabilidad de los fondos de pensiones, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa rentabilidad, el BCR la administra, ¿no? Entonces el BCR nos damos cuenta que tiene una serie de funciones, ¿ya?
A ver, continuamos. Recuerda que Julio Velarde, como un tema, ¿no? Julio Velarde está designado en el Banco Central desde el año 2006. El próximo año cumpliría 2 décadas. ¿Por qué? Porque son reelegibles, ¿no? Continuamos. La SBS. Muchachos, hablamos de la SBS, la Superintendencia de Bancos Seguros y Administradora Privada de Fondos de Pensiones, ASBS y AFP, ¿ya? La SBS, por ejemplo, ellos supervisan la intermediación financiera indirecta. Cuando hablamos de la intermediación financiera indirecta, estamos hablando del sistema bancario y el sistema no bancario, ¿ya? La SBS precisamente se encarga de ello. Dice aquí, la SBS es una institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la Constitución Política del Perú. Sus objetivos funcionales son atribuciones establecidos en tal ley, la 26702, ¿no? Acá, esto es lo que nos interesa. El Poder Ejecutivo designa al superintendente de bancos y seguros y administradora privada de fondos de pensiones por el plazo correspondiente a su periodo constitucional, ¿no? El Congreso lo ratifica. O sea, por 5 años. Superior el superintendente, muchachos, es por 5 años. Por el mismo periodo que tiene el presidente de la República, ¿ya? ¿Y qué hace el Congreso de la República? Ratifica. O sea, el Poder Legislativo lo ratifica. No la Comisión Permanente, sino el Pleno, en este caso, el Poder Legislativo, ¿ya? Su objetivo primordial, muchachos, preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados al sistema privado de pensiones, ¿ya? Al sistema privado de pensiones, en este caso. Esa es su finalidad. Es como que tú dejes dinero en el banco hoy día y el día siguiente el banco quiebra, el banco donde dejaste tu plata. ¿Significa que perdiste la plata? No. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su finalidad de la SBS? Preservar los intereses de los depositantes y también de los asegurados y afiliados al sistema privado de pensión. Regula y supervisa sistemas financieros, de seguros y del sistema privado de pensiones. Esto es lo que nos pueden preguntar también sobre la SBS, muchachos. Previene y detecta qué cosa: el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta es una calientita que puede venir de cívica. Aunque este último examen en San Marcos te ha venido una comprensión lectora, ¿no? Parece que un profesor de razonamiento verbal es ¿no? Quien elaboró las preguntas, ¿no? Pero puede suceder cualquier cosa, ¿no? El patrón siempre son decos, verdadero o falso, para relacionar. Esto es el patrón de las preguntas San Marcos, ¿no? Pero puede venir así también un texto y te ponen dos preguntas ahí, puede ser también. Puede ser. O sea, hay que estar preparados, chicos, para todo, ¿ya? Hay que estar preparados. Detecta el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Cómo detecta el lavado de activos? A través de una institución de la Profesor, agencia financiera. Sigue. profesor, una consulta. Este, había escuchado una noticia, no está muy relacionada al punto que estamos tocando ahorita, pero sí es algo relacionado a economía, ¿no? El caso es el siguiente. La noticia decía que la familia Romero, el grupo Romero, estaba retirándose sigilosamente, o sea, estaba retirando sus capitales del Perú. Eh, su última venta fue del Grifo Primax. ¿Qué relación tendría eso con el BCR o cómo sería el impacto o sea, de la fuga de los capitales del Grupo Romero del país, teniendo en cuenta la presencia, el grado de presencia que tienen en el mercado nacional? Ah, ya. Muy bien. A ver, vamos por partes. Mira, el Grupo Romero es un gran holding a nivel, ok, ¿no? El holding más millonario del Perú, parte de Intercorp. El Grupo Romero está poniendo en venta gran parte de su capital, ¿no es cierto? De sus activos. Pero esto no se considera fuga de capitales, ¿ya? Esto es una venta dentro de un mercado de valores. Fuga de capitales es cuando el país donde hay una inversión extranjera dentro de un territorio que no es original, ¿no es cierto? Empieza a tener inestabilidad. Y cuando hay una inestabilidad, por ejemplo, inflación, etcétera, nadie se quiere quedar y todos se van. Todos estos privados se van, se retiran. O sea, por voluntad propia se retiran.
no está poniendo en venta, simplemente se retira. A eso se le conoce como fuga de capitales, cuando un país no puede darle, en este caso, la estabilidad a los inversores, ¿no? En el caso del Grupo Romero, lo que está haciendo es vender sus activos, como lo hizo en su momento de repente Metro, ¿no? Como lo hizo también en Cacola, como lo hizo Donofrio. Pero lo hacen con qué objetivo? Para volver a reinvertir. Eso sí, en economía se le conoce como costo de oportunidad, ¿no? En el caso de Metro, vendió todas sus tiendas a nivel nacional. ¿A quién le vendió? A un banco chileno, conocido como Cencosud. Una vez que vendió sus tiendas Metro, regresó nuevamente al ámbito económico, acá, dentro del territorio. Y Metro, por ejemplo, son los dueños de cadena de pollerías, de colegios, de medios de comunicación como Willax, ¿no? De cadena de pollerías como Mediterráneo Chique. Ellos son los dueños de Mall del Sur, son los dueños de Plaza Norte. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Costo de oportunidad, vender sus activos para tener algo mucho más grande. El Grupo Romero no es ajeno a ello. El Grupo Romero también ha vendido parte de sus activos porque seguramente va a invertir, ¿no es cierto? Va a invertir en algo más provechoso, con un nivel de lucro superior, ¿no? Eso es lo que se espera todavía, ¿no? Ahora, si está vendiendo por un tema judicial, de lavado de activos, para eso ya está el Poder Judicial. Y está justo lo que estaba diciendo aquí, la unidad de inteligencia financiera, que son los que van a detectar ahí, ¿no? Estos lavados de activos. ¿Repercute? Sí, muchachos, puede repercutir. ¿Por qué? Porque al vender sus acciones, que este es un holding, definitivamente otra empresa grande absorbe a ella, ¿no? Por lo general, el holding no pierde autonomía. El holding sigue trabajando de la misma forma, o sea, los trabajadores no se van a ver tan afectados en ese sentido, porque el holding lo que busca es que todo continúe. Claro que los que toman las decisiones son extranjeros, pero ellos van a continuar, ¿no? Continúan con la misma marca, con el mismo nombre, con la misma política. ¿Para qué van a sacar a los trabajadores si ellos ya conocen el negocio, ¿no? Va a repercutir de repente en el caso de que esto sea de difusión nacional y puede causar una desestabilización, ¿no? Pero internamente eso se va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque no hay despido de trabajadores mayormente, ¿no? Porque sigue teniendo autonomía, ¿no? En el holding no se pierde autonomía, entonces todo continúa. El que compra quiere que todo continúe, ok. Puede hacer unos cambios de repente, cambios en las cabezas, eso sí, gerentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen su propia política, pero van a continuar con sus trabajadores, ¿no? O pueden hacer una nueva convocatoria y de repente buscar más idóneos, ¿no? Puede haber una cierta repercusión en la economía, es cierto, ¿no? Claro que esta pregunta sí escapa, ya escapa del tema que estamos viendo, ¿no? Pero sí hay una cierta repercusión en cuanto a la difusión de la información, ¿no? Pero como ya te expliqué internamente, no va a haber grandes cambios internamente. Va a seguir vendiendo con su nombre, primas, va a seguir vendiendo. A las chicas que la vas a ver en la estación, van a seguir las chicas, o sea, no van a seguir, o sea, todos van a continuar ahí, ¿no? Ese es el tema del holding, muchachos, ¿ya? Por eso no pierde autonomía, eso es lo que quería explicarles, ¿ya? A ver, vamos aquí a lo que es la unidad de inteligencia financiera. Es la encargada de recibir, analizar, transmitir información ¿para qué? Para la detección del lavado de activos y o financiamiento del terrorismo. Esta unidad, muchachos, ha sido incorporada, ¿ya? Es una unidad especializada de la Superintendencia de Bancos y Seguros, ¿no? Mediante ley, la 29038. Esto fue en el año 2007. A partir de ahí cuenta con autonomía funcional y técnica y trabaja de la mano con la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿ya? Trabaja de la mano. Órganos constitucionales autónomos, ahí está la Contraloría, el Banco Central y la Superintendencia, ¿no? Mira, ve, precisamente nos dice, órgano superior del Sistema Nacional de Control, sus funciones relacionadas al adecuado uso de los recursos del Estado. BCR, institución de la regulación del sistema monetario, su finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Superintendencia regula y supervisa los sistemas financieros y preserva los intereses de los depositantes, asegurados y afiliados. Eso es lo esencial, lo primordial, ¿no? Su finalidad que tiene cada OCA en materia económica, ahí está, ¿no? Está, en este caso, resumido ahí, todo lo que hemos visto. ¿No? Y otras funciones más, obviamente. A ver, continuamos. Los órganos constitucionales autónomos
Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera. Ya no hay Consejo Nacional, ahora es la Junta Nacional de Justicia. Ya simplemente aquí en el título dice, pero ahora vamos a revisar que sí indica Junta Nacional, ¿ya? A ver, ahora nos corresponde ver en materia jurídica, OCAS en materia jurídica. A ver, muchachos, vamos a ver ahí primero quién, la Fiscalía. Cuando hablamos de la Fiscalía, es un órgano autónomo. Muchachos, por ejemplo, ¿quién es su máxima autoridad acá? Se le conoce como al fiscal de la nación. ¿Ya? El fiscal de la nación es el máxima autoridad de la Fiscalía. Se encuentra integrado, ¿por qué? Al proceso de administración de justicia y a la defensa de los derechos legales constitucionales de la sociedad. Este, muchachos, este Ministerio Público trabaja de la mano con el Poder Judicial, ¿ya? Siempre va a trabajar de la mano. Es más, ellos proponen la pena al juez. A Pedro Castillo le ha propuesto 34 años de prisión para Pedro Castillo, pero eso todavía no hay una sentencia firme, no hay una sentencia por parte del Poder Judicial, todavía están en investigaciones, ¿no? Así que vamos a ver el desenlace. Al final el juez es quien va a estimar, pero ¿quién propone? El fiscal, ¿no? De la nación. Lo preside el fiscal de la nación, quien es elegido por quién, muchachos, por la Junta de Fiscales Supremos. ¿El cargo cuánto dura? 3 años y es prorrogable por reelección solo por otros dos, nada más. ¿Ya? Solo por otros dos. A ver, vamos a ver cuáles son las funciones de este fiscal de la nación. A ver, vamos viendo acá. Promueve la acción judicial en defensa de la legalidad, por supuesto. Lo que hace, muchachos, perdón, el fiscal de la nación es defender a la sociedad en los tribunales. Esa es su principal función, ¿ya? Esa es su principal función, por ejemplo, ¿ya? Defiende a la sociedad en los tribunales, ¿ya? Defiende a la Profesor, sociedad. Sí, disculpe, ¿podría dar un ejemplo de esa función que cumple el fiscal de la nación? ya, mírame. Ellos, por ejemplo, llevan a cabo desde la investigación del delito desde un inicio. Cuando decimos que ellos representan a la sociedad en los tribunales, es que ellos se encargan de acusar. ¿De acusar a quién? A todo aquel que esté por encima de la ley, que hace daño a la sociedad, por ejemplo, bandas organizadas, ¿no? Crímenes por delito doloso, ¿no? Entonces, ¿qué hace el fiscal de la nación? Va a buscar en este caso, todos los indicios necesarios, todas las herramientas para poner en prisión a estas personas o a este grupo de personas que hacen daño a la sociedad. Nos representan a nosotros, ¿no? A la sociedad civil. Nos están representando de todas estas personas que hacen daño a esa sociedad. Por eso se dice que ellos acusan, ¿no? Su función del fiscal es acusar, es poner preso a la gente, no tiene otra función, ¿no? Es más importante que ella. ¿Por qué? Porque nos defiende a nosotros ante los tribunales, nos representa ante los tribunales. Mira, ve, un ejemplo, estas bandas organizadas de extorsión, ¿no? En este caso, la fiscalía es el que va a obtener todas las pruebas necesarias para decir, por ejemplo, este señor, 25 años de prisión, este señor, cadena perpetua, ¿no? Pero para eso, el fiscal tiene que reunir en este caso, toda la evidencia para presentarlo ante el juez y que el juez, ¿no? Sentencie. ¿Y qué viene a hacer el fiscal? Es como una especie de asesor también, en este caso del Poder Judicial. Por eso es que representa la sociedad ante los tribunales, representa la sociedad. Y ahora, ¿lo hace de oficio o lo hace también de parte? ¿Qué significa de parte? Que haya una tercera persona que haya hecho la denuncia, ¿no? Inicia el proceso de investigación. O lo hace de oficio, o sea, no necesitó que alguien venga y denuncie. Simplemente el Ministerio Público tomó conocimiento, porque era de conocimiento público, y ingresa también a hacer las investigaciones, como en el caso de un reciclador que fue atropellado, ¿no? Eh, en la Panamericana Norte, y este reciclador era un NN, o sea, nadie reclamó su cuerpo. Sin embargo, el fiscal
inició la investigación, a pesar de que nadie reclamó el cuerpo del señor. Pero al tomar conocimiento, inició la investigación. ¿Por qué? Porque en las cámaras se ve que el reciclador estaba en el triciclo, ¿no? Y estaba en la vereda. Pasa una camioneta a toda velocidad, abarca la vereda y arrolló con todo el triciclo a César y le causó la muerte. La fiscalía hizo las investigaciones porque ellos desde un inicio están con la investigación y encontraron culpable. ¿Por qué? Porque el joven que había atropellado a este reciclador estaba en estado de ebriedad. Por eso es que corría a gran velocidad. No estaba en su sano juicio, o sea, estaba con toda la adrenalina, obviamente, pues, ¿no? Porque tenía demasiado alcohol en la sangre y purgó condena. ¿Te das cuenta? Ellos nos representan de todas aquellas personas que dañan a la sociedad. Por eso su principal función es representar a la sociedad ante los tribunales, ¿ya? Dice aquí, promueve la acción judicial, vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales. Jóvenes, ¿quiénes son los órganos jurisdiccionales? En este caso viene a ser la Corte Suprema, la Corte Superior, el juzgado especializado y mixto, el juez de paz letrado y el juez de paz. Todos ellos son los órganos jurisdiccionales. ¿Y qué hace la qué hace el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación? Vela por la independencia de estos órganos jurisdiccionales y también ¿no? por una recta administración de justicia. ¿Quién administra justicia? El Poder Judicial. ¿Y quién vela por esa recta administración? El Ministerio Público. Por eso te dije al inicio que el Ministerio Público trabaja de la mano con el Poder Judicial. Nuevamente, mira otro punto importante. Conduce desde su inicio la investigación del delito. Además propone la reparación civil. Mira, ve todo lo que hace, ¿no? Además propone la reparación civil, ¿ya? Eh, a ver, la reparación civil te dije, por ejemplo, la indemnización por el daño causado, porque recuerda que el Estado se equivoca, y el Estado cuando se equivoca, el Estado comete errores, tiene que indemnizar a las personas, ¿no? ¿Quién propone la reparación? El fiscal de la nación. ¿Quién va a estimar finalmente? El juez. Él es el que decide al final, ¿no? Pero el fiscal de la nación le propone al juez, le propone la pena, le propone el monto de indemnización, ¿no es cierto? ¿No? El Ministerio Público, ¿ya? El fiscal ejercita la acción penal de oficio o a petición de parte, como se lo dije al inicio, de oficio, o sea, por tomar conocimiento, o de parte de un tercero que va a imponer la denuncia. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales, por supuesto. A Castillo, 34 años, pero eso no es oficial. ¿Qué está haciendo? Un dictamen previo. ¿Previo a qué? A la resolución judicial, que viene a ser del Poder Judicial en este caso, ¿no? Un dictamen previo, ¿ya? Entonces, esas funciones tiene el fiscal de la Nación, muchachos. Es elegido por la Junta de Fiscales Supremos por 3 años y es prorrogable por reelección solo por otros dos. Solo por otros dos, ¿ya? Muy bien. Seguimos con las ocas en materia jurídica. Ahora vamos a ver la Defensoría del Pueblo, muchachos, ¿ya? ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? A ver, vamos por aquí. Cumple un rol mediador, cumple una función mediadora en la medida que actúa con la finalidad de llegar a una solución justa para el Estado y el particular, sobre todo para este último, ¿ya? Mira, ve, el defensor del pueblo es la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo en este caso, es elegido por el Poder Legislativo y es destituido también por el Poder Legislativo con los votos de los 2/3 de su número legal de miembros. ¿Cuánto es los 2/3 de su número legal, muchachos? ¿Cuánto es 2/3 de 130? Un aprox de 87 votos. Entonces, el Poder Legislativo lo nombra al defensor del pueblo, ¿no? Con una mayoría de 87 votos, mayoría absoluta. Y también lo destituye por falta grave con la misma cantidad de votos. Dice acá, el órgano autónomo y colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía respecto a cualquier poder público o privado en nombre del bien común y en defensa de los derechos de la ciudadanía, ¿no? El defensor del pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. ¿Cuánto tiempo dura el cargo, muchachos? 5 años y no está sujeto a mandato imperativo. ¿Qué significa? Igual que un congresista, no está sujeto a mandato imperativo. Significa que no recibe órdenes de nadie. No viene un ministro, no viene un juez, no viene el presidente de la República, no viene un congresista a tratar de influenciar en sus decisiones.
u ordenándole algo, ¿no es cierto? Eso significa que no está sujeto a mandato imperativo y goza de inmunidad, que no se le puede sancionar, denunciar por sus opiniones o votos. Ojo, a opiniones o votos, al igual que un congresista. Pero al congresista sí se le puede vacar, o sea, pero para vacarlo al congresista y el defensor se le tiene que levantar la inmunidad. ¿Cómo se le levanta la inmunidad? Por muerte, por una incapacidad moral y física también, ¿no? Se les puede levantar la inmunidad, ¿ya? Al igual que al congresista. Funciones, muchachos, funciones del defensor del pueblo, ya sé, defender al pueblo, ¿no es cierto? Eso es lo que todos dicen. ¿Defiende qué cosa? Defiende los derechos constitucionales fundamentales de quién? De la persona humana, de la persona y de la comunidad. Eso es lo que nos pueden preguntar en el examen. Defiende los derechos constitucionales, están debidamente en la Constitución, fundamentales, que también son parte de la Constitución, y de la persona y de la comunidad, ¿ya? De la persona y de la comunidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer, muchachos? Dice acá, supervisa el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, ¿ya? De la administración estatal. Eh, Supervisa una adecuada prestación. Por ejemplo, que el alcalde, que el gobernador regional esté trabajando de manera adecuada, impartiendo justicia, sobre todo con su presupuesto, ¿no? Que el defensor del pueblo es quien va a supervisar esta prestación de los servicios públicos. Servicios, por ejemplo, de agua, ¿no? En este caso, servicios de salud, servicios en este caso, de seguridad, ¿no es cierto? El defensor del pueblo va a ser un vigilante, ¿ya? Va a ser un vigilante, supervisa. Pero el hecho de que supervise no significa que va a dictar sentencia, ¿no? Solamente cumple un rol mediador, nada más. Recuerda eso, ya el defensor del pueblo es un mediador. ¿Ya? Él dice que el defensor del pueblo que no desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a la autoridad alguna, perdón, no dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. Elabora informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo cumplimiento encuentra sustento en qué? En su poder de persuasión y en la fortaleza de argumentos técnicos y éticos y jurídicos. ¿Ya? ¿Te das cuenta por qué es mediador entonces? ¿No? Muy bien, muchachos. Continuamos. Seguimos ahora, siguiente OCA, Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? Junta Nacional de Justicia, muchachos. A ver, la Junta Nacional recuerda que tiene poco tiempo. Más o menos estamos hablando del año 2018, ¿no? Cuando Vizcarra convocó a referéndum y se creó precisamente la Junta Nacional, pero para eso se tuvo que hacer una reforma total del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿ya? Junta Nacional, como organismo autónomo, se encargará de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando estos provengan de elección popular. Se rige por ley orgánica. ¿Ya? Mira, ve, ellos se encargan de la selección, previo concurso público, nombramiento de jueces y fiscales, salvo cuando provengan de elección popular. ¿Quién proviene de elección popular? El juez de paz. Por eso es que la Junta Nacional no tiene nada que ver con el juez de paz, pero con los demás sí, ¿ya? Y se rige por su ley orgánica. Justo la ley orgánica, lo que te había dicho al inicio, estos organismos son creados por la Constitución, pero sus funciones lo encuentras en su respectiva ley orgánica, ¿ya? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios y derechos y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades que los jueces supremos. Junta Nacional, muchachos. A ver, está conformada por quién? Por 7 miembros. Mediante concurso público de mérito se le va a escoger, se le va a designar estos 7 miembros de la Junta Nacional, ¿ya? Por un periodo de 5 años está prohibida la reelección, ¿ya? Prohibido. El concurso de público de mérito está a cargo de una comisión especial. Y esta está presidido ¿por quién? Por el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, él es el encargado de presidir la comisión, ¿no? Que van a elegir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Funciones, muchachos. Funciones que tiene esta Junta Nacional. Vamos viendo acá.
Entre sus principales funciones, por ejemplo, previo concurso público de méritos, la evaluación del personal a los jueces y fiscales en todos sus niveles, ¿no? Entonces, va a nombrar, previo concurso con la Academia de la Magistratura, va a nombrar a todos estos jueces y fiscales en todos sus niveles, muchachos, ¿ya? ¿Qué más? Ratificar con voto público y motivado a los jueces y fiscales de todos sus niveles cada 7 años. Cada 7 años, por ejemplo, ¿a quién ha ratificado esta Junta Nacional de Justicia? A Patricia Benavides, a la ex fiscal de la Nación, la ha ratificado, ¿no? Había una fiscal interina, de Pide Espinosa, pues la Junta Nacional ya la ratificó, ¿no? Esas son sus funciones, cada 7 años lo hace. Eh, Dice aquí, los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Pero eso sí, Patricia Benavides no tiene sentencia firme. Mientras no tenga una sentencia, presume de inocencia, por eso que ha sido ratificada. Ahora, que sea sentenciada, ahí sí ya no podría asumir cargo en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial, ¿ya? Aplicar sanciones de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, claro, verdadero, ¿no? Y de oficio a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente los jueces y fiscales de todas sus instancias, ¿no? Ellos lo hacen de oficio o de parte también, ¿no? O por solicitud. Pero para eso, obviamente, hay que ver una investigación, ¿ya? En el caso de los jueces y fiscales supremos, los jueces supremos y fiscales, ¿qué nos dice? También será posible la aplicación de la amonestación o suspensión de hasta 120 días, muy similar a qué? A la suspensión que tiene el Congreso de la República. Recuerda que a los congresistas se les suspende, ¿no? Y su máxima pena es 120 días, salvo sea un tema ya de sentencia, ¿no es cierto? Un tema de penal, donde se le tendría que levantar la inmunidad, ¿no? Resolver en última y definitiva instancia las impugnaciones interpuestas en los procesos disciplinarios seguidos contra los jueces y fiscales en todos sus niveles. Ellos van a ser la última y definitiva instancia, la Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? Registrar, custodiar, mantener actualizado el registro de sanciones disciplinarias de los jueces y fiscales, también la Junta Nacional va a llevar a cabo ese acervo, ¿ya? De todos estos personajes que han sido, por ejemplo, ¿no? asociado a algún tipo de proceso disciplinario, ¿ya? Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita, ¿cierto? Le da el título como juez, ¿no? Porque en este caso le va a dar la Junta Nacional de Justicia, pues le va a extender, ¿cierto? El título. Presentar un informe anual al Congreso, o sea, tiene que presentar un informe al año de todas las actividades que ha venido realizando, ¿no? En cuanto a nombramientos, a ratificaciones, cuando ya no ha permitido que un juez o un fiscal nuevamente no se le ratifique, ¿no? Entonces tiene que hacer un informe al Congreso de la República de todos sus actuados, ¿ya? Otro detalle, quién nombra, quién ratifica y quién destituye a los jueces de la OPI RENIEC lo hace la Junta Nacional de Justicia. Nombrar, ratificar, nombrar por 4 años, ¿no? Con reelección. Y cuando los vuelve a reelegir, los está ratificando, ¿ya? Y también los destituye, también los destituye. Tanto al titular de la OPE como al titular de la RENIEC, ¿ya? Esa es la Junta Nacional de Justicia, muchachos. Ahora, Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación del control de la Constitución, ¿no? Es el órgano supremo. Cuando se vulnera la Constitución, ¿no? ¿Quién es el encargado a resolver ello, muchachos? El Tribunal Constitucional, ¿no? Dice aquí, se le ha confiado a la defensa de qué? Del principio de la supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Se compone de 7 miembros elegidos por quién? Por el Poder Legislativo. ¿Y por cuánto tiempo, muchachos? Por un periodo de 5 años y aquí no hay rizo. ¿Quién lo destituye? Estos señores, también el Poder Legislativo, por falta grave y por la misma cantidad de votos que vienen a ser los 2/3 de su número legal de miembros. De repente no lo dice, pero ya tú estás escuchando. Yo sé que tú eres una persona que está atenta, que está apuntando también, ¿no es cierto? Entonces, lo leemos nuevamente, dice, se compone por 7 miembros elegidos por el Poder Legislativo por un periodo de 5 años y gozan de inmunidad, no hay reelección inmediata.
¿ya? Pueden ser destituidos ¿por quién? Por el mismo poder legislativo, por falta grave y por la misma cantidad de votos, que son los 2/3 de su número legal de miembros, ¿ya? Funciones del tribunal, muchachos. A ver, funciones. Conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad. Conoce en instancia única la acción. Por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad es cuando eh, ya una acción cuando hay una controversia jurídica entre poder ejecutivo y legislativo. El legislativo promulga la ley por insistencia porque ha sufrido el rechazo de dos proyectos de ley por parte del ejecutivo. Entonces, cuando sucede eso, se activa un dispositivo legal donde el presidente del Congreso puede, en este caso, promulgar una ley. Y lo promulga. Ese concepto se llama por insistencia. Pero ahora, el Ejecutivo no se queda de brazos cruzados, viendo cómo este, están usurpando sus funciones. Bueno, no usurpando, porque sí está permitido, ¿no? Pero apela, ¿por qué? Porque considera que esa ley es inconstitucional. Y al apelarlo, muchachos, ¿quién resuelve? El Tribunal Constitucional. Ya, el tribunal es quien va a resolver. Dice aquí, conoce en instancia única. Conoce en última y definitiva instancia, ¿qué cosa? Resoluciones denegatorias. ¿De qué? De habeas corpus, de habeas data, acción de amparo, acción de cumplimiento. Profe, faltó una, acción popular. La acción popular, ¿te acuerdas? Cuando estamos viendo Poder Judicial, la Corte Superior, ¿no es cierto?, es quien resuelve las acciones populares. Esa es una exclusividad de los distritos judiciales, ¿ah? Acuérdate, ¿ya? Y también conoce los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución conforme a la ley proceso competencial, o sea, de acuerdo a sus competencias, sus facultades, ¿ya? Todo tipo de conflictos, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? De algún particular, va a resolver el tribunal. Cuando PPK concedió indulto a Fujimori, ¿quién intervino acá? El Tribunal Constitucional. Pero no resolvió nada, al final lo ratificó el indulto, ¿no? Son casos, muchachos, que el tribunal lo va a resolver en última y definitiva instancia, y de aquí ya no hay a dónde ir. Si tú piensas aún así que el tribunal ha vulnerado tus derechos, que lo conveniente sería ir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la comisión es quien recibe casos de personas naturales o de grupos de personas no gubernamentales, ¿ya? Por ello la recomendación sería ir a la comisión. Pero te comento que el Perú lidera el ranking de desacatos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Es como que no le interesara lo que ellos opinan o lo que recomienden, ¿no? En esa situación estamos. A ver, seguimos. Ahora vamos a hablar de los sistemas electorales, ¿ya? Vamos a hablar de los sistemas electorales. Tenemos, por ejemplo, en la Constitución del año 79, muchachos, antes que Fujimori cometa el autogolpe de Estado, ¿ya? El 5 de abril de 1992, la Constitución se regía bajo cuatro poderes. La de 79 me refiero, ¿no? Bajo el poder legislativo, ejecutivo, judicial y el poder electoral. Era un cuarto poder electoral. Fujimori revolucionó todo esto, ¿no? Eh, Mediante un congreso constituyente se mandó a elaborar una nueva constitución, ¿no? Y una vez elaborada, que dijo Fujimori, por si acaso no piensen que soy dictador, convocó a referéndum, a consulta popular. Y el pueblo opinó que sí estaba de acuerdo con la constitución del 93. Y trajo estos cambios. Por ejemplo, ya no había un cuarto poder, solamente se quedaba con tres poderes. ¿Y cómo lo llamó al cuarto poder? Que en este caso que era el poder electoral, ahora se le conoce como sistema electoral, ¿ya? Y aquí también no provienen, perdón, ¿no? Las OCAs en materia electoral, ¿ya? Sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las elecciones sean de expresión auténtica, libre, espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios social, lo que refleje el voto popular, refleje la voluntad del elector, expresada en las urnas por votación directa. Tiene por función básica el planeamiento, organización, ejecución de los procesos electorales como referéndum, revocatorias y otras consultas populares, ¿ya?
Organismos electorales, a ver, vamos a definir ahora. Vamos a hablar del Jurado Nacional de Elecciones, jovencito, ¿ya? ¿Qué viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones, jóvenes? Viene a ser la máxima autoridad en materia electoral. Máxima autoridad. El Jurado Nacional, muchachos, está constituido por un pleno de 5 miembros, ¿ya? Por un pleno de 5 miembros. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones es elegido por la plena de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? O sea, por sala plena de la Corte Suprema, es quien elige al titular, al presidente de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones. Mire este detalle, sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitiva y no son revisables. ¿Qué significa? Que cuando el Jurado Nacional de Elecciones emite una resolución, en otras palabras, es inapelable. Ya no hay apelación, aquí no hay pluralidad, simplemente aquí ellos resuelven en materia electoral, ¿ya? El Jurado Nacional de Elecciones resuelve en segunda y definitiva instancia, porque hay una instancia que se llama el Jurado Especial Electoral, y ese Jurado Especial Electoral también administra justicia, en primera instancia, administra justicia electoral, ¿ya? En primera instancia. Pero cuando apelan, tiene que resolverlo esto un juez de mayor jerarquía. ¿Quién es de mayor jerarquía que el Jurado Especial Electoral? El Jurado Nacional de Elecciones, y resuelve en segunda y definitiva instancia. ¿Ya? A ver, continuamos. Fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales verdaderos, de referéndum, de otras consultas populares, así como también de aprobación de los padrones electorales. Ellos lo aprueban, el padrón electoral. ¿Quién lo prepara y quién lo actualiza? La reniegues, es otra cosa. Mantener en custodia el ROP. ¿Qué cosa es el ROP? El registro de organizaciones políticas, ¿ya? Por ejemplo, jóvenes, el registro de organizaciones políticas se cerró el 12, el 12 de abril del 2025. Oficialmente hay registrados 43 partidos políticos de manera oficial y el 12 de abril se cerró ese registro. ¿Quién lo cerró? El Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Jurado Nacional? Administra justicia, pero en materia electoral. Todo lo concernente a la materia electoral es la máxima autoridad. Inscribe candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para representantes ante el Parlamento andino, proclama los resultados electorales, candidatos electos, otorga credenciales correspondientes. ¿A quién? A los ganadores. ¿Es cierto? Eso es lo que hace el Jurado Nacional. Proclama los resultados electorales. Si bien es cierto, la OMPE te va haciendo una información temporal, ¿no? La OMPE te dice, OMPE al 10%, OMPE al 25%, OMPE al 90%, ¿no es cierto? Te va, ¿qué cosa? Te va informando de forma temporal los resultados. Pero una vez que está OMPE al 100%, si bien es cierto, ellos están informando, están difundiendo para una difusión pública, pero ¿quién proclama en este caso, muchachos, los resultados electorales? Lo hace el Jurado Nacional de Elección. Proclama los resultados electorales. Proclama a los candidatos ganadores y les da su credencial a cada candidato correspondiente. Resuelve las apelaciones sobre inscripción de candidatos y tachas para los cargos de congresista, gobernador, vicegobernador, consejero regional, alcaldes y regidor municipal. O sea, él va a resolver, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve las apelaciones sobre inscripciones de estos personajes, ¿no? En el ámbito político, de estos candidatos. Inscripciones y tachas también, por ejemplo. ¿Quién recibió una tacha, muchachos? Tu presidente Acuña, por ejemplo, por violentar la ley electoral. Recuerda que existen lo que son las dádivas, y las dádivas son regalos, ¿no? Regalos con el objetivo de obtener votos. Las dádivas no deben exceder, ¿qué cosa, muchachos? El 0,3% de qué? De una UIT. ¿Cuánto vende a ser eso? 0,3%. 0,003 por 5.350, el equivalente a una UIT. Multiplicamos ello, ¿cuánto sale? Sale 16 soles con 0,5. Significa que no pueden exceder ese monto en cuanto a regalos. Por eso es que ahora los políticos te regalan una caja de fósforo, te regalan una vincha, te regalan un polito que no vale ni 10 soles, ¿no? Te regalan de repente
un llavero, ¿no es cierto? No debe exceder los 16 soles, por eso ahora, ¿no? Si no, estarían cometiendo dádivas, o sea, es un delito en una materia electoral y ya no les van a permitir participar, ¿ya? Eh, resuelve las apelaciones sobre las actas electorales observadas y actas impugnadas. Lo que pasa, jóvenes, es que cuando hay elecciones generales, ¿ya? En estas elecciones, muchachos, eh, va a haber también personeros de los distintos partidos políticos y ellos van a estar observando si los votos están correctamente emitidos. Porque si hay una cruz, o hay, ¿no? Una cruz o X fuera del recuadro, entonces aquí viene el problema. O sea, eso no sería un voto válido. Los personeros ahí pelean por eso, así sea por encimita de la raya, pero se pelean y queda como impugnado. Y todos estos impugnados, todas estas apelaciones que ha habido, ¿quién las resuelve al final? El Jurado Nacional de Elecciones. Actas observables, ¿no? Observadas y actas impugnadas. Los jurados electorales especiales, justo lo que te decía, administran en primera instancia en materia electoral, ¿ya? ¿Qué hace más el Jurado Nacional? Convoca referéndum y a consultas populares, ¿ya? Que era un referéndum, consulta popular, ¿ya? Una consulta popular. Y para convocar a referéndum, ¿te acuerdas cuánto era el porcentaje en firmas? ¿Cuánto teníamos en este caso, ¿no? Tener en el planillón ahí la cantidad de firmas. No menos de qué, muchachos, del 10%, ¿ya? No menos de un 10%. Continuamos. Excelente, Fabricio. ¿Sabías qué? A ver, vamos a ver este ¿sabías qué? Transparencia es una asociación civil que trabaja por la calidad de la democracia y de la presentación política en el Perú, fundada en el año 94 y carece de filiación partidaria y de fines lucrativos verdaderos. Transparencia. Trabaja de la mano con con Proética, ¿no? Y su único fin, muchachos, es combatir la corrupción de Proética, que trabaja con transparencia. Esta transparencia está en los diferentes procesos electorales como veedores o una especie de supervisores también, que todo esté correcto, que todas las actas estén de forma correcta, ¿no? Cuando en el gobierno nefasto del segundo de Alberto Fujimori, recuerda que hubo elecciones y se presentó también Alejandro Toledo, ¿no? En provincias como por ejemplo en el Amazonas, en la zona andina, esa cédula de sufragio a Toledo lo habían puesto en la parte final, en el cuadro final, ¿no? En el posterior, la parte baja. Y habían algunas cédulas de sufragio que estaban entregando a la población para votar y no estaba la cara de Toledo, no estaba el partido político. Eso definitivamente fue direccionado, eso fue con una mala intención, ¿no? ¿Y quién crees que denunció este caso? Transparencia. Transparencia denunció a estos muchachos, fundados del año 94, ¿no? Que en algunos lugares, en provincias, se estaban trabajando de esta manera. Y como nos damos cuenta, inclusive hasta los mismos organismos electorales pueden estar inmiscuidos acá, en estos actos de corrupción, ¿no? Salió a la luz y definitivamente pues se corrigió se corrigió el error, ¿no? La parte de los pobladores también denunciaron. Y ese es en cuanto a Jurado Nacional de Elecciones, muchachos, ¿ya? Jurado Nacional de Elecciones. Ahora vamos a ver la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Mira, ve, al titular de la OMPE lo elige la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 4 años renovables, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer la OMPE? Lo que tenemos que saber es algo muy simple. Ellos organizan todo el proceso electoral, ¿ya? Organizan los procesos de referéndum y otros tipos de consulta. Elabora todo el material electoral necesario para que se lleve a cabo cualquier proceso. Diseña, ejecuta programas de capacitación dirigidos a los miembros de mesa, ciudadanía en general. Está capacitando a los miembros de mesa, a los titulares, a la propia población. Sale a la calle, sale a los parques, sale a los mercados, ¿no? A difundir folletos, sensibilizando a la población sobre la importancia del proceso electoral, asesorando a la población. Antes del proceso ya están trabajando. Durante el proceso están trabajando. Y cuando termine el proceso siguen trabajando. ¿Y quién lo supervisa? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ya? Dice aquí,
Obtiene los resultados de los procesos electorales a su cargo y los remite al Jurado Nacional, claro, porque el Jurado Nacional es la máxima autoridad. Obtiene los resultados de los procesos electorales a su cargo y los remite al jurado, sí, ¿verdad? Recibe la solicitud y verifica los requisitos para la revocatoria de autoridades, sí, muchachos. Por ejemplo, si quieren revocar un alcalde, van a tener que comprar el kit electoral. El kit electoral está disponible en el segundo año de periodo de gestión del alcalde, porque recuerda que un alcalde se le puede, en este caso, se le puede revocar entre el segundo y el tercer año, nunca en el primero ni en el último, ¿ya? Y dice aquí, recibes la solicitud y verifica los requisitos para revocatoria de autoridades municipales, regionales y remite las solicitudes al Jurado Nacional, ¿verdad? Una vez que le vende el kit electoral, ¿qué hace el titular que compró el kit? Va y lo entrega a quién? Al Jurado Nacional. El Jurado Nacional, ¿a quién lo entrega? Al RENIEC para verificar las firmas que sean correctas. Si está todo correcto, RENIEC hace un informe dirigido al Jurado Nacional. Y una vez que llega nuevamente al Jurado Nacional, inicia el proceso de revocatoria. ¿Ya? Emite la constancia de la verificación de firmas de la lista de adherentes para la inscripción de los partidos políticos. Muchachos, esta es una función de RENIEC, ¿ya? Ahorita está desfasado esto, ¿no? Pero esta es una función de RENIEC, la verificación de las firmas, ¿ya? Verificación de firmas. Brinda desde el inicio del escrutinio permanente información sobre el cómputo, sí, OMPI al 10%, OMPI al 30%, te va informando de forma temporal. Realizar la inscripción de candidatos y verificar los requisitos legales para la participación de organizaciones e instituciones en procesos electorales verdaderos, ¿ya? Realiza la inscripción y verifica los requisitos para su respectiva participación en el proceso electoral. Y RENIEC, a ver, vamos a ver la RENIEC. Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros que modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones judiciales o administrativas, ¿no? Que a ellos se refieren susceptibles de inscripción y demás actos que señale la ley. Emite la constancia de inscripción correspondiente. Prepara este detalle, chicos, prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Eso puede ser una pregunta de admisión, ¿ya? Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. ¿Quién lo preparaba, te acuerdas? El Jurado Nacional. Pero ¿quién los prepara y actualiza? La RENIEC, ¿ya? Proporciona al Jurado Nacional y a la OMPE la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones verdadera. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos RENIEC verdadero. Claro, la RENIEC recuerda que va a realizar todo acto que altere tu estado civil, ya sea matrimonio, divorcio, nacimiento o defunciones, ¿ya? Emite el documento único que acredite la identidad de las personas, así como sus duplicados. Ellos te dan el DNI, los duplicados de DNI también, la partida de nacimiento, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, vamos a hablar de gobierno local y regional. ¿No hay ninguna duda, consulta, muchachos, antes de continuar? ¿Alguna manito si está todo ok? Todo claro, profesor. Perfecto. Gobiernos regionales y también locales. El territorio de la República, muchachos, está comprendido por departamentos, por regiones, por provincias, ¿no? Antes se tomaba mucho el concepto de departamento. Ahora, a partir del año 2002, inició el proceso de regionalización. Ahora ya no se le llama departamento, se le llama regiones, ¿ya? Provincias, distritos y centros poblados. Hay otros de menor jerarquía, sí, por ejemplo, caseríos, anexos, ¿no? También, ¿no? Que son de menor jerarquía. Pero aquí nos han puesto departamentos, regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados, cuyas circunscripciones, o sea, dentro de sus límites, se constituye y organiza distintos niveles de gobierno, ¿ya? Los distintos niveles de gobierno, estamos hablando de un gobierno nacional, de un gobierno regional y de un gobierno local, ¿ya? Se encuentra regulado mediante la ley 27972, en este caso las municipalidades. Gobierno local son municipalidades, tanto provinciales como distritales, ¿ya? La ley 27972 se le conoce como la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿ya? Ley Orgánica de Municipalidades. Aquí se va a ver todas las funciones que va a tener en este caso la municipalidad. Más que todo que es de servicios, ¿ya? Servicios a la población.
Ya, continuamos. Estas son entidades básicas de organización territorial y del Estado. ¿Y canales inmediatos de qué? De participación vecinal. Claro, muchachos. En este caso, dentro de nuestra localidad, nosotros tenemos cooperativas, asentamientos humanos, ¿no? Asociaciones, ¿no? Eh, y siempre elegimos a nuestros representantes, ¿no? Esos representantes son el comité vecinal, la junta vecinal, ¿no? Y son los que están constantemente en coordinación con el alcalde. Por eso es un canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan una gestión con autonomía, los intereses propios correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local. ¿Ya? Características, clasificación y sujetos. A ver, características es una institución de gobierno, una instancia de gobierno, es una institución democrática, las municipalidades permiten la participación ciudadana, correcto, en los asuntos públicos, posee autonomía normativa, organizacional y tributaria, verdadero. Clasificación, ¿cómo se clasifica? Según, a ver, según las provinciales, las distritales y las de centros poblados, ¿ya? Están en este caso según su jurisdicción. Ahora, sujetas a régimen especial tenemos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Por ser la Municipalidad Metropolitana, tiene un régimen especial. Y también las municipalidades de frontera. Estas municipalidades fronterizas se les conoce como, en este caso, frontera viva. ¿Por qué? Porque está precisamente en los límites del Perú con las fronteras con otros países, ¿no? Acá hay un requisito, por ejemplo, para ser alcalde, dice que tienes que ser también peruano de nacimiento, pero peruano de nacimiento a veces puede ser peruano, simplemente con la nacionalidad peruana, ya sea por opción, por naturalización, ¿no? Por sangre, pero en este caso de las municipalidades fronterizas ya no procede ello, solamente tienen que ser exclusivamente peruanos de nacimiento. Imagínate que a un extranjero, ¿no? No es necesariamente una nacionalidad específica, ¿no? Pero un extranjero aquí gana su nacionalidad, la persona ¿no? tiene un gran protagonismo aquí en el ámbito y es elegido alcalde. ¿No? Imagínate un extranjero que ha sido elegido alcalde y justo se encuentra en la frontera y justo, mira, ve, hay un problema limítrofe y otro país nos quiere invadir. Este extranjero, si tiene ética, va a trabajar de acuerdo a ley. Si no tiene ética, es muy posible que le facilite el ingreso de tropas extranjeras, porque al final no es su país, ¿no? Entonces puede recibir algún incentivo y los perjudicados somos todos nosotros. Por eso en las municipalidades de frontera, única y exclusivamente los alcaldes son peruanos de nacimiento, no por otra modalidad, ¿no? Solamente en ese caso nada más de municipalidades de frontera, ¿no? Por la importancia, en este caso con la frontera con otros países. Y Consejo Municipal es el ente fiscalizador conjuntamente a los ciudadanos. El Consejo Municipal es como el Consejo de Ministros, algo así, ¿no? El Consejo Municipal, muchachos, es también, mejor dicho, es como un congreso, como un mini congreso. ¿Por qué? Porque el Consejo Municipal también elabora leyes, ordenanzas municipales, ¿no? Normas regionales, etcétera. Conformado por alcalde, regidores y elegidos por un sufragio de 4 años. Recuerda, no hay reelección, ¿ya? Tenemos acá, no hay reelección inmediata para los alcaldes, verdadera, correcto. Competencias y funciones, administración territorial y normativa, zonificación, catastro, ¿no? Catastro viene a ser en este caso qué es lo que realmente te corresponde a ti, no solamente a ti, sino a toda una comunidad, ¿no? El catastro urbano es lo que manda. Habilitación urbana, saneamiento físico, acondicionamiento territorial, ¿no? Cobro de impuestos, predial, ordenanzas municipales, etcétera, son sus funciones. Convivencia y participación ciudadana, aquí estamos hablando de programas sociales, ¿no? Que le dan, por ejemplo, al comité de vaso de leches, a los comedores populares, ¿no? Le va a dar una serie de asistencias. Por eso es de convivencia y participación ciudadana. Seguridad ciudadana también, ¿no? El patrullaje en este caso, que es en este caso, que es un convenio justo con la Policía Nacional del Perú. Por eso es que en una patrulla de serenazgo siempre va a haber un policía, ¿no? Porque la policía es la autoridad aquí en el Perú. A ver, continuamos.
Fomento del turismo local, promover, apoyar, reglamentar la participación vecinal, expedición de licencias. La municipalidad otorga autorizaciones, permisos, licencias, cuando en este caso una persona jurídica o una persona natural está ejerciendo algún tipo de actividad comercial, ¿no? Necesita su licencia de funcionamiento para trabajar tranquilamente, si no va a tener encima siempre a los fiscalizadores, ¿ya? Desarrollo cultural y sostenible. Educación, cultura, deporte, recreación. ¿No es cierto que la municipalidad promueve todo esto? La educación por medio de una biblioteca, ¿no? De repente hay foros, conferencias. Cultura coordina muchas veces con los museos, ¿no? Para que haga un cronograma y los colegios vayan y puedan allá, ¿no? Recibir esa información. Continuar planes de política en materia ambiental también, ¿no? Saneamiento, salubridad. Cuando hablamos de salubridad salen a hacer visitas inopinadas a las distintas instituciones como panaderías, restaurantes, ¿no? Y han encontrado cada cosa, han encontrado, ¿no? Por eso también en materia ambiental y saneamiento, ¿no? Salubridad y salud. Tránsito y circulación también hacen sus redadas, ¿no? En este caso, estas motos que no tienen autorización para pasar, estas cruces también piratas, ¿no es cierto? Hacen sus redadas junto a la Policía Nacional, junto al AT, ¿no? Cuidado de parques y jardines, cuidado de limpieza, patrimonio histórico, cultura y paisajístico, etcétera, ¿no? Esas son funciones de acuerdo al desarrollo sostenible y de la municipalidad. Precisamente, ¿no? Ahí están trabajando. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Están trabajando de la mano, obviamente. Gobierno regional se encuentra regulado mediante ley 27867. Es una instancia de gobierno, una institución democrática, ejerce en el ámbito regional, posee autonomía normativa y administrativa, régimen especial en la provincia de Lima, la capital de la República. Las competencias y funciones reconocidas por el gobierno regional son transferidas a la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Municipalidad Metropolitana de Lima funciona como una región también. El ente fiscalizador conjuntamente a los ciudadanos, ¿no? ¿Quién viene a ser? El Consejo Regional, ¿no? ¿Y quiénes lo conforman? El gobernador regional y los consejeros regionales elegidos por el sufragio directo por 4 años. No hay reelección. No hay reelección inmediata para los gobernadores regionales y vicegobernadores regionales. Instancias, funciones y competencias. ¿Cómo se organizan? Dictan las normas inherentes a la gestión, obviamente a la región en este caso, aprobar su organización interna y presupuesto, formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con desarrollo regional, las municipalidades y la sociedad civil, ¿ya? Desarrollo económico, muy bien, promueve el desarrollo socioeconómico regional, promueve la inversión extranjera también, nacional y extranjera, dentro de su región, ¿no? Promover, regular actividades como servicios en materia de agricultura, pesquería, industria, comercio, etcétera. Fomentar la competitividad de las inversiones, ahí está, ¿no es cierto? Y el financiamiento para la ejecución de los proyectos y obras de infraestructura de alcance de impacto regional, ¿ya? ¿A quienes elegimos? Al gobernador y al vicegobernador. El número de consejeros regionales es entre 7 a 25 y no mayor de 25 en total. ¿A quienes elegimos? Al alcalde, ¿no? Al alcalde de nuestra provincia, a los regidores del consejo provincial, a nivel distrital, al alcalde de nuestro distrito, a los regidores del consejo distrital. El número de regidores municipales no será menor de 5 ni mayor a 15, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para postularse? Pero en el nacimiento, tener residencia efectiva de 3 años en la región, mayor de edad, ¿no? Para los gobernadores y vicegobernadores mayor de 25 años, gozar del derecho de sufragio, que nos damos cuenta que son los mismos requisitos para un congresista. Está inscrito en el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil RENIEC, por supuesto, en el departamento. No va a ir alguien con DNI de Lima, en este caso, muchachos, a ser un gobernador regional, ¿no? Allá por ejemplo, en Cusco. Y tiene su DNI en Lima. Es imposible. Tiene que tener la residencia de 3 años, ¿sí? De antigüedad. ¿Cuáles son los requisitos? Ser ciudadano,
domiciliar en la provincia o distrito no menos de 2 años consecutivos, gozar de derecho de sufragio. Los extranjeros mayores de 18 años con residencia mayor de 2 años consecutivos e inscritos en el registro correspondiente pueden elegir y ser elegidos, excepto en municipalidades de frontera. ¿Recuerda que te dice de frontera? Salvo eso, ¿no? Ahí, aquí ya no van a aceptar ningún extranjero, aquí es exclusivamente un peruano en nacimiento. Muchachos, último tema, sistema de seguridad y defensa nacional. Tranquilo, que yo te voy a dejar todo este material, ¿ya? Para tu deleite, ¿ya? Conjunto internacional de principios, normas, instrumentos, instituciones, mediante el cual se organizan las actividades de seguridad y defensa. ¿Cuáles son los componentes? Está por la COSEDENA, por la DINI y por los ministerios. Mira, el sistema de defensa nacional es dirigido por el presidente, o sea, por DINA, en su condición de jefe de Estado. El COSEDENA, ¿qué viene a ser? El ente rector de la defensa nacional, presidido por el presidente. ¿Qué viene a ser la DINI? El ente rector del sistema de inteligencia. Identifica las amenazas y confronta la seguridad. Y los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales lo implementan y ejecutan las políticas de seguridad y defensa. En el ámbito de su competencia, a través de las municipalidades también, hay una oficina que es la gerencia de gestión de riesgos y desastres, ¿cierto? Ellos van a implementar, ejecutar esas políticas de seguridad dentro de la municipalidad, ¿ya? Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, se le conoce como SINAGER. ¿Qué hace el SINAGER, muchachos? Identifica, reduce riesgos asociados a qué? A peligros, definitivamente. O o minimizarlos sus efectos, y así evitar la generación de nuevos riesgos, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Tiene un sistema interinstitucional, descentralizado, participativo, sinérgico, ¿no? Varias instituciones se integran acá, transversal, varios tipos de disciplinas también intervienen acá, y todo con qué? Con un solo objetivo común, la defensa nacional. Ese es el objetivo común. Aquí también tenemos a la PCM, CONAGER, CNEPREG, INDECI, ¿no? Entidades y entidades de la sociedad civil. Todos ellos son parte de qué? De este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, a eso se le conoce como CONAGER. Muchachos, algo que tú tienes que saber acerca de, por ejemplo, el SINAGER que hacía, identificaba los siniestros, ¿no? O trataba también de minimizar esos riesgos, ¿ya? La CONAGER, que realiza el seguimiento de la política nacional. Profe, ¿qué política nacional? De gestión de riesgos y desastres. Ellos realizan el seguimiento. ¿Quiénes integran la CONAGER? Lo integra el presidente de la República, que es quien lo preside. Y los ministros de Economía, Defensa, Salud, Educación, Interior, Ambiente, Agricultura, Transporte y Vivienda. Como te das cuenta, todos esos ministerios están relacionados a qué? En este caso, muchachos, a ver, Interior, Policía Nacional, Educación, ¿no? Velar por la educación, en este caso de los menores. Salud también tiene que ver mucho ante los siniestros, la salud es la prioridad, la vida humana, ¿no? Agricultura, transporte y vivienda, etcétera. Ahora, la CONAGER es el órgano máximo del nivel de decisión política y de coordinación estratégica. Realiza el seguimiento de la política nacional y toma medidas de adecuado financiamiento, ¿ya? La PCM, muchachos, la PCM es el ente rector. ¿Qué viene a ser la PCM? La presidencia del Consejo de Ministros, ¿ya? ¿Qué hace la PCM? Convoca al CONAGER, propone la política. ¿Quién hacía el seguimiento de la política? CONAGER. ¿Quién propone la política nacional de gestión de riesgos? PCM, ¿ya? Mucho cuidado con esos detalles, ¿ya? Mucho cuidado. Integre esfuerzos para garantizar un manejo adecuado, implementaciones, etcétera, ¿ya? Órganos técnicos de la SINAGER, muchachos. ¿Cuáles son esos órganos técnicos? A ver. CONEPRED, responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política, ¿ya? Coordina, facilita, supervisa y formula, implementa las políticas nacionales del Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres en estos procesos, ¿ya? Estima, previene, reduce y reconstruye. Esto hace el CNEPREG. Funciones del CNEPREG: asesorar y proponer al ente rector, contenido de la política nacional, establece indicadores, brinda asistencia, genera cultura de prevención, etcétera, ¿ya? Y aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? El SNPREC están precisamente aquí asesorando, ¿no? Al proponer al ente rector el contenido de la política nacional, ¿ya? De gestión de riesgos y desastres.
órganos técnicos en este caso, INDECI. ¿Qué es lo que hace el INDECI? Prepara y respuesta y actualización. ¿Cuáles son sus funciones del INDECI, muchachos? Asesorar al ente rector, ya lo sabemos, que es SINAGER, su ente rector. INDECI es un órgano ejecutor de SINAGERES, ¿ya? Es un órgano ejecutor, donde va a tener que dar respuestas inmediatas, ¿no? Responsables sobre el tema de riesgos, como por ejemplo, esos llamados de alerta, que a cada rato nos sonaban en el celular, eso lo hace el INDECI, ¿no? Brinda asistencia técnica a la gestión reactiva, supervisa y hace el seguimiento y evaluar de la implementación, promueve instalaciones, coordina la respuesta ante desastres, etcétera, ¿no? Y aquí lo vemos, mira, ve los niños en el colegio cómo están haciendo redonderas. Y aquí están los chalequitos naranjas, ¿no? Se le conoce como defensa civil, ¿no? Y eso es lo que van a hacer. Componente de la política, esto es importante. Ya estamos terminando, muchachos, porque estamos casi sobre la hora. Ya, la cuarta semana sí era más amplio, como te das cuenta, y era el último tema. ¿Ya? Componente de la política nacional de gestión de riesgos y desastres. Por ejemplo, hay una gestión prospectiva, hay una gestión correctiva y hay una gestión reactiva. Vamos a explicar esto rápidamente. Prospectivas son acciones que se planifican y realizan para evitar la conformación del riesgo. O sea, aún no sucedió el siniestro, pero nosotros tenemos que anticiparnos ante ello, ¿no? Y a través de normas de regulación, de planes de ordenamiento territorial, ¿no? Etcétera. Esa es la gestión prospectiva. Interviene sobre el riesgo aún no existente, ¿no? Pero hay un peligro inminente. Gestión correctiva. En este caso, interviene para reducir el riesgo que ya existente, o sea, que ya se dio. Ya se dio el terremoto, ya se dio el maremoto, ya se dio el tsunami, etcétera, ¿no es cierto? El huaico. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Reubicación de comunidades en riesgo. Los afectados, los damnificados. Reforzamiento de construcción de estructuras vulnerables, ¿no? Entonces van a hacer también en este caso, la construcción, ¿no? Mira, ve, ahí están los tractores en la imagen, están construyendo, ¿qué cosa? Un muro de contención. ¿Qué están haciendo ahí? Gestión correctiva. ¿Por qué? Porque ya se salió el río, ya se salió el huaico. Y la gestión reactiva, que viene a ser, interviene sobre el riesgo no reducido. O sea que el riesgo cada vez aumenta más, ¿no es cierto? No llegas a casa, voy a tener que ir, bueno, ¿no? Si alguien, un familiar tuyo no llega acá, vas a tener que ir a buscarlo, ¿no es cierto? La gestión reactiva, en este caso, interviene, pero ¿sobre qué? Mira, el riesgo no reducido. O sea, el riesgo es constante. Y de repente el gobierno local o el gobierno regional ya no está en capacidad de poder atender todo esto. Entonces interviene el gobierno nacional. Interviene sobre el riesgo no reducido, ¿no? Va a intervenir aquí. Y van a implementar medidas que incrementen la resiliencia, la capacidad de respuesta, ¿no? Las alertas, preparación para las respuestas, etcétera. ¿Ya? Son las tres funciones. Regímenes de excepción, muchachos. Cuando hablamos de regímenes de excepción es el estado de emergencia, el estado de sitio. A ver, diferencias. Aquí en el artículo 137, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado todo el territorio nacional o parte de él, dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de los estados de excepción. Esta emergencia, perturbación de la paz, catástrofe, situación. ¿Y qué situación de los derechos se ven violentados? La inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. Excede hasta un plazo de 60 días, puede ser el estado de emergencia, y el control interno lo asume las Fuerzas Armadas, ¿ya? El orden interno y está dispuesto por el presidente de la República. El estado de sitio es algo ya más extremo, es una invasión, es una guerra inminente, peligro inminente, ¿no? Una guerra civil o peligro inminente que se produzca. No pueden ser objeto de restricción los derechos fundamentales como la vida, la integridad, la libertad, el nombre de la entidad y a la nacionalidad. O sea, no se puede vulnerar ello en un estado de sitio. No excede 45 días, su prórroga requiere la aprobación del Congreso. En el estado de sitio sí se requiere aprobación del Congreso. En el estado de emergencia no se requiere aprobación, pero sí lo comunicas de parte, ¿no? Una vez que decretas el estado de emergencia, las 24 horas después, comunicas al Congreso que has hecho esto, no le explicas el porqué. Pero en el estado de sitio no, requieres la autorización del Congreso para llevarlo a cabo. Al decretarse un estado de sitio, el Ejecutivo adquiere un gran poder, el Congreso se reúne en pleno derecho para vigilar la conducta del Ejecutivo. Ya. Y hemos terminado, muchachos. Hasta ahí. Vamos a ver ahorita tu material. ¿Ya? Vamos a ver el material. Yo voy a compartir esto, ¿ah? Tranquilo, ¿ya? Ya.
Muy bien, vamos a la semana 4. Acá está, semana 4. Gobiernos locales, regionales, órganos autónomos, económico, jurídico, electoral, sistema de seguridad y defensa nacional. ¿Ya? Bueno, chicos, a ver, de acuerdo a la teoría del Estado peruano, marque verdadero o falso. Promueve inversiones para la construcción de carreteras, verdadero. Se encarga del cuidado de jardines y parques, la municipalidad, ¿no? A ver, que marque la alternativa correcta, ¿no? Con respecto a en este caso, a los gobiernos regionales y locales. Fortalece la seguridad ciudadana. A ver, promueve las inversiones. Estamos hablando solo de gobierno regional, ¿ah? Las inversiones verdaderas. Se encarga del cuidado de parques y jardines falso, porque eso solo lo hace la municipalidad, no el gobierno regional. Tres, fortalece la seguridad a través del serenazgo falso, eso lo hace la municipalidad, no el gobierno regional. Reglamenta la participación vecinal falso, eso lo hace la municipalidad, el gobierno local. Avión. Dos, de acuerdo a la teoría del Estado peruano, una de las funciones de los gobiernos locales es elaborar el registro administrativo donde se describen los bienes inmuebles como base para el planeamiento urbano rural, asimismo calcular el monto de contribuciones como el impuesto guardar de seguridad y derechos. Esto que viene a ser jóvenes es el catastro, ¿ya? Y eso es los gobiernos locales lo hacen. Dos enanos. Tres, identifica las funciones del RENIEC, verdadero o falso. A ver, ya, prepara y mantiene actualizar el padrón electoral, verdadero. Registra matrimonios, divorcios y otros que modifiquen el estado civil, verdadero. Mantiene y custodia el registro de organizaciones, falso. Eso lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Entrega las actas y materiales para el escrutinio, falso. Eso lo hace la ONU. Enan. Cuatro, sobre el Tribunal Constitucional determine verdad o falsedad. Puede desestimar un recurso de habeas corpus en única instancia falso, en última y definitiva, no en única. En única solamente puede hacer acciones de inconstitucionalidad, ¿ya? Falso. Es el órgano supremo de la interpretación y control de la Constitución, verdadero. Conoce en primera instancia la resolución de acción popular, no, el tribunal no, ¿ya? Falso. Eso lo hace la Corte Superior, acuérdense. Y cuatro, sus miembros gozan de inmunidad, al igual que los congresistas verdaderos. Gozan de inmunidad también estos miembros del tribunal. ¿Ya? En anda. Cinco, con respecto a los órganos constitucionales autónomos, marque verdadero o falso. El Poder Ejecutivo designa al presidente del BCR. Este es verdadero. El Banco Central del Perú detecta el lavado de activos. Falso. Eso lo hace la SBS. La SBS supervisa la ejecución del presupuesto. Falso. Lo hace la Contraloría. La Contraloría General de la República emite billetes y monedas. Falso. Eso lo hace el Banco Central. El BCR administra las reservas internacionales a su cargo. Verdadero. Marcamos DINA. 6. Un diario informó sobre las protestas de más de 5.000 pobladores de Guarmey en apoyo al paro provincial que convocaron diversas organizaciones sociales, las cuales exigían al alcalde la ejecución de tareas preventivas ante la llegada del fenómeno del niño. Sin embargo, no recibieron ninguna respuesta de la autoridad. ¿Ya? A ver, ¿ante qué organismo autónomo los pobladores pueden acudir para representar su queja? Definitivamente ante el defensor del pueblo, ¿no? Porque va a defender a quién, a la persona, y en este caso los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y de la comunidad, ¿ya? Antágono. 7. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, por intermedio de su procurador, ha presentado una demanda de competencia contra el Poder Judicial, señalando la aceptación de múltiples acciones de amparo. Viene afectando sus atribuciones constitucionales con respecto a la regulación y control de casinos. ¿Qué órgano constitucional en única instancia recibe esa demanda? Una acción de inconstitucionalidad, ¿no es cierto? En este caso, muchachos, sería el Tribunal Constitucional. Acá es 7 besos, acá no es la Fiscalía, ¿ya? 7 besos, el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque hay una controversia entre el Ministerio y el Poder Judicial, ¿ya? Acción de inconstitucionalidad, en única y definitiva. Beso. 8. La primera consulta vecinal en el país se realizó para definir la delimitación y el saneamiento de límites entre los distritos de Tambo Grande y Las Lomas en la provincia de Piura. Ante esta elección participaron 1.840 ciudadanos pertenecientes a 600 poblados situados en el área de controversia, quienes decidieron mediante votación a qué distrito querían pertenecer. Identifiquen la alternativa que contenga acciones que tomaron los organismos del sistema electoral en la consulta vecinal y luego marque lo correcto. A ver, el proceso electoral, la votación, solo el personal del Jurado Nacional observa el proceso, falso. También está la OMPE de por medio, así que eso no procede. 3. La OMPE es la encargada de la instalación de la mesa de votación, eso sí es verdadero. ¿Ya? Hasta ahorita es la B. C. El Jurado Nacional de Elecciones se encarga del empadronamiento. En este caso, no. Eso lo hace el RENIEC, de los ciudadanos votantes. Claro, ellos son los que actualizan el padrón electoral. ¿Ya?
D, el RENIEC es la primera institución que interviene en los procesos electorales, verdadero, a través de, en este caso, de los DNIs. La OMPE se encarga de organizar el proceso electoral e informa el resultado final, verdadero también, informa, pero no lo proclama, ¿ya? DINA. 9. Identifica la alternativa que contenga las afirmaciones correctas sobre las actualizaciones del padrón electoral realizados por el RENIEC y luego marque la alternativa correcta. El día de las elecciones participan todos los ciudadanos que cumplen 18 años de edad, inclusive el mismo día. Falso. ¿Por qué? Porque hay un tope de 120 días antes. Pero te comento que hasta el 13 de agosto del 2025, RENIEC ya publicó donde sí, los que cumplen 18 años, ¿no? Pueden inclusive ser parte de, ¿no? Pero recuerda, muchachos, que para el examen de San Marcos esto no procede. Para las elecciones sí, pero para el examen de San Marcos tú vas a poner falso. ¿Por qué? Porque cuando salió la carpeta, ¿no? Todavía eso no estaba actualizado, ¿ya? Así que el día de las elecciones participan todos los ciudadanos que cumplen 18 de edad, inclusive el mismo día, falso, ¿ya? Beso, el RENIEC publica la lista del padrón inicial de los votantes a nivel nacional, verdadero, ¿ya? Eso lo va a hacer. Permíteme solo un... Ya, seguimos muchachos, a ver, estamos en el número, ya, el padrón es fiscalizado y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. El padrón es fiscalizado y aprobado, sí, verdadero. D, el padrón puede ser solicitado por cualquiera de las organizaciones políticas, también puede ser solicitado. El RENIEC admite las rectificaciones de los datos del DNI hasta el mismo día de las elecciones, no, hasta el mismo día no, muchachos, ¿ya? 10, a ver, vamos a ver la número 10. Y la 10 dice aquí, en abril una comunidad campesina se prepara para la ayuda de la autoridad local para enfrentar las heladas del Senami, pronóstico que se iniciaron a mediados de julio. La primera actividad fue dar información integral sobre cómo reforzar las casas, ¿no? Hacerlas más abrigadoras, luego el colectivo construyeron cobertizos. ¿Qué tipo de gestión es correctiva? ¿Por qué? Porque aquí ya sucedió el siniestro. Y lo que están haciendo es reestructurar, reforzar, ¿no es cierto?, las casas que han sido dañadas. Esa es una gestión correctiva, ¿ya? Que es parte de los componentes de la SINAGRA. Muy bien, chicos, hemos terminado. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Este, voy a compartir el material ahora con ustedes, ¿ya? Voy a compartir este material, muchachos, así que cuídense mucho, ¿ya? Nos estamos viendo de repente la semana siguiente, ¿no? De manera presencial. Nos vemos. Chao, muchachos, se cuidan.